Mi nombre es Sofía Ramírez Torres, química farmacéutica certificada con 12 años de experiencia en el sector farmacéutico. Durante la mayor parte de mi carrera profesional, trabajé en la Farmacia del Valle, un establecimiento de 24 horas ubicado en el corazón de la Merced en la Ciudad de México. Mi especialización siempre fue la atención nocturna, esos turnos donde la ciudad parece dormir, pero donde las emergencias médicas no conocen horarios. He despachado desde antibióticos de último recurso hasta tratamientos para condiciones crónicas complejas. He atendido emergencias, he orientado sobre interacciones medicamentosas peligrosas. He salvado vidas con simples recomendaciones en el momento preciso. Pensaba que lo había visto todo en esta profesión. Pacientes desesperados, recetas falsificadas, casos de adicción encubiertos, situaciones delicadas que requieren tacto y conocimiento. Pero lo que comenzó a suceder durante mis últimos meses en ese establecimiento, lo que viví noche tras noche detrás de ese mostrador, fue algo que ningún manual farmacéutico, ningún protocolo de atención, ninguna capacitación profesional podría haberme preparado para enfrentar. Fue el caso que me hizo replantear cada certeza que tenía sobre mi profesión, sobre lo que es posible en este mundo, y sobre los límites entre lo que podemos explicar y lo que simplemente no deberíamos cuestionar. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o farmacéutica. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche en la Farmacia del Valle. La Farmacia del Valle era un establecimiento que llevaba operando en la Merced desde hacía más de 40 años. El edificio mismo tenía esa arquitectura característica de los años 70, con techos altos y ventanales amplios que durante el día dejaban entrar la luz natural, pero que por la noche reflejaban únicamente el resplandor frío de las lámparas fluorescentes del interior. El mostrador principal era de formica verde agua, desgastado en los bordes por décadas de contacto con miles de manos. Detrás de mí se extendían las estanterías metálicas que alcanzaban hasta casi tocar el techo, organizadas meticulosamente según el Sistema de Clasificación Farmacológica Internacional. Analgésicos en la sección A, antibióticos en la B, cardiovasculares en la C, y así sucesivamente. Cada medicamento en su lugar preciso, cada caja con su código de barras visible, cada fecha de caducidad monitoreada semanalmente. El sistema de climatización mantenía la temperatura constante a 18 grados centígrados, lo necesario para preservar la estabilidad de los compuestos farmacológicos más sensibles. Las luces fluorescentes zumbaban con ese sonido persistente que después de años se volvía casi imperceptible, como el tic-tac de un reloj para quien vive en esa casa. En la parte trasera teníamos la zona de preparación, donde elaborábamos fórmulas magistrales cuando era necesario, con nuestra balanza de precisión, nuestros morteros de porcelana, nuestros frascos graduados. Todo seguía protocolos estrictos de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. Todo era orden, sistema, método científico aplicado a cada procedimiento. Mi turno nocturno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Durante esas 9 horas, la Merced se transformaba. Las calles que de día bullían con el comercio y el mercado se vaciaban parcialmente, dando paso a un ambiente diferente. Los clientes nocturnos eran predecibles en su variedad, trabajadores del turno nocturno que necesitaban algo para el dolor de cabeza, personas con insomnio buscando remedios sin receta, ocasionalmente alguna emergencia real que requería mi intervención profesional. Llevaba un registro meticuloso en el sistema computarizado de la farmacia. Cada venta, cada consulta, cada recomendación quedaba documentada. Era mi forma de mantener el control, de asegurarme de que incluso en la soledad de la madrugada, todo seguía los procedimientos correctos. Mi asistente nocturno era un joven llamado Tomás Esquivel, estudiante de último año de la carrera de farmacia en la universidad. Tomás era eficiente, metódico,
quizás un poco demasiado confiado en que la ciencia tenía respuesta para todo. Me recordaba a mí misma 10 años atrás. Él se encargaba principalmente del inventario y de preparar los pedidos que llegaban durante la noche, mientras yo atendía directamente al público. Trabajábamos en sincronía, comunicándonos con frases cortas y profesionales. Sofía, necesito verificar el lote de amoxicilina. Tomás, prepara una fórmula de 30 miligramos de codeína para esta receta. Así transcurrían nuestras noches en esa rutina que se había vuelto cómoda por su previsibilidad. Los primeros indicios de que algo inusual estaba comenzando aparecieron durante una madrugada de octubre. Serían aproximadamente las 2 de la mañana cuando escuché el timbre de la puerta de entrada. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje formal, aunque un poco desaliñado, como si hubiera estado usando la misma ropa durante demasiado tiempo, se acercó al mostrador. Su rostro mostraba señales de fatiga extrema, ojeras profundas, piel pálida, pero era su mirada lo que me llamó la atención. Tenía esa expresión de urgencia mezclada con confusión que he visto en pacientes con dolor crónico mal manejado. «Buenas noches», le dije con mi tono profesional habitual. «¿En qué puedo ayudarle?» El hombre sacó un papel arrugado de su bolsillo. No era una receta médica formal, sino simplemente una nota escrita a mano. «Necesito este medicamento», dijo con voz rasposa. «Es urgente». Tomé el papel y leí el nombre escrito. Metaxolona quinina, tabletas de 50 miligramos. Fruncí el ceño. El nombre me resultaba vagamente familiar, como un eco de algo que había estudiado hacía muchos años, pero que no recordaba haber despachado nunca. «Permítame verificar en el sistema», le dije girándome hacia la computadora. Ingresé el nombre del medicamento en nuestra base de datos. El sistema tardó unos segundos, lo cual era inusual. Normalmente, las búsquedas eran instantáneas. Cuando finalmente apareció el resultado, la pantalla mostró un mensaje que nunca había visto antes. «Producto descontinuado. Registro cancelado. No disponible para venta». «Lo siento», le expliqué al cliente. «Este medicamento fue descontinuado. Ya no está disponible en el mercado. ¿Tiene alguna receta de su médico? Puedo contactarlo para sugerirle una alternativa equivalente». La reacción del hombre fue desconcertante. No mostró sorpresa ni decepción. Simplemente asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, y dijo algo que me erizó la piel. «Volveré mañana a la misma hora». Luego se giró y salió de la farmacia con pasos lentos pero decididos. Tomás, que había estado organizando cajas en la estantería cercana, se acercó. «¿Qué fue eso?» «Un medicamento descontinuado», respondí, todavía mirando la pantalla. «Qué extraño que alguien venga específicamente buscando algo que ya no existe». «Tal vez tiene recetas viejas», sugirió Tomás encogiéndose de hombros. «Ya sabes cómo son algunos pacientes, guardan papeles durante años». Acepté su explicación porque tenía sentido, pero algo en la forma en que ese hombre había dicho «volveré mañana» me quedó resonando. No había sido una pregunta ni una expresión de esperanza. Había sido una afirmación, una certeza. La noche siguiente, exactamente a las 2 de la mañana, el timbre de la puerta sonó. Levanté la vista del inventario que estaba revisando y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era él otra vez, el mismo hombre, con el mismo traje, con la misma expresión de fatiga. Se acercó al mostrador como si estuviéramos continuando una conversación interrumpida. «Buenas noches», dije, tratando de mantener la profesionalidad a pesar de la incomodidad que comenzaba a sentir. «Ya le expliqué ayer que ese medicamento ya no está disponible». El hombre me miró directamente a los ojos. «Metaxolona quinina, 50 miligramos. Lo necesito». «Señor», insistí con más firmeza, «ese producto fue descontinuado. No existe en el mercado. Puedo ofrecerle alternativas si me muestra una receta de su médico». Él permaneció en silencio durante unos segundos, que se sintieron eternos. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió exactamente igual que la noche anterior. Tomás había presenciado todo desde la zona de preparación. Nos miramos con una mezcla de confusión e inquietud. «Esto es raro», admitió Tomás.
¿Crees que tenga algún problema cognitivo? ¿Demencia, tal vez? Es posible, respondí, aunque algo en mi interior me decía que no era tan simple. Si vuelve mañana voy a sugerirle que busque atención médica. Pero la tercera noche fue cuando la situación comenzó a transformarse de extraña a verdaderamente perturbadora. A las 2 de la mañana, en punto antes de que sonara el timbre, yo ya estaba mirando hacia la puerta. Y efectivamente, ahí estaba él. Pero esta vez no venía solo. Detrás de él entraron 3 personas más. Una mujer mayor con un abrigo gris, un hombre joven con aspecto de oficinista y una señora de mediana edad con ropa de enfermera. Todos se formaron en una fila silenciosa frente al mostrador. El hombre del traje fue el primero en hablar, repitiendo exactamente las mismas palabras. Metaxolona quinina, 50 miligramos. Antes de que pudiera responder, la mujer del abrigo gris dio un paso adelante y dijo: necesito cardiotonina delta, cápsulas de 20 miligramos. El hombre joven: neuroplexina B6, tabletas sublinguales. La enfermera: hepatocina modificada, solución inyectable. Sentí cómo la temperatura de mi cuerpo descendía a pesar de la climatización constante de la farmacia. Tomás se había acercado de pie junto a mí, tan perplejo como yo. Rápidamente comencé a buscar cada uno de esos medicamentos en el sistema. Uno por uno, todos mostraban el mismo mensaje: producto descontinuado, registro cancelado, no disponible para venta. Todos estos medicamentos fueron descontinuados, les expliqué, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma profesional. Ya no existen en el mercado farmacéutico. ¿Pueden decirme quién les prescribió estos tratamientos? Ninguno respondió. Simplemente me miraban con esas expresiones vacías, fatigadas, como si estuvieran esperando algo específico de mí. Después de un silencio que se extendió demasiado tiempo, los 4 se giraron en perfecta sincronía y abandonaron la farmacia. «Sofía», dijo Tomás con voz tensa, «¿qué diablos acaba de pasar?» No tenía respuesta. Me senté en la silla detrás del mostrador, mis manos temblando ligeramente. «Voy a revisar estos medicamentos en la base de datos nacional», dije, más para mí misma que para Tomás. Tiene que haber alguna explicación. Pasé la siguiente hora investigando. Accedí a la base de datos de la Comisión Federal, a los registros históricos de medicamentos, a publicaciones especializadas. Lo que descubrí me dejó más inquieta. Todos esos medicamentos habían existido, sí, pero habían sido descontinuados hacía décadas. La metaxolona quinina, descontinuada en 1983 por efectos adversos graves. La cardiotonina delta, retirada del mercado en 1976. La neuroplexina B6, cancelada en 1991. La hepatocina modificada, prohibida en 1988. Estos no eran medicamentos que simplemente habían dejado de producirse por razones comerciales. Estos eran fármacos que habían sido activamente retirados y prohibidos por representar riesgos para la salud pública. ¿Por qué estas personas venían buscándolos específicamente? ¿Y cómo sabían siquiera que existían? Durante las noches siguientes, el patrón se repitió y se intensificó. Cada madrugada, a las 2 en punto, llegaban clientes solicitando medicamentos descontinuados. Algunos eran los mismos que ya habían venido, otros eran rostros nuevos, pero todos tenían esa misma expresión: fatiga extrema, palidez, mirada distante. Y todos pedían medicamentos que habían dejado de existir hacía décadas. Comencé a llevar un registro detallado. Anoté cada nombre de medicamento solicitado, cada fecha de descontinuación, cada característica de los clientes. Tomás me ayudaba, ambos convertidos en investigadores de un fenómeno que no podíamos explicar. La lista creció a 20 medicamentos diferentes, luego a 30, luego a 40. Todos descontinuados entre los años 70 y 90. Todos retirados por problemas de seguridad, efectos adversos graves, toxicidad no prevista, interacciones peligrosas. «Sofía», me dijo Tomás una noche, mientras revisábamos nuestros registros, «estos medicamentos,
Muchos de ellos fueron descontinuados antes de que estos clientes nacieran. ¿Cómo pueden saber que existen? Era la pregunta que me había estado torturando. No lo sé, admití, y hay algo más que me inquieta. Mira la hora de llegada de cada uno. Tomás revisó mis notas. Todos, absolutamente todos, habían llegado exactamente a las 2 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Como si estuvieran siguiendo un horario preciso, una cita programada con una regularidad que desafiaba la casualidad. Decidí tomar medidas más activas. La siguiente vez que uno de estos clientes llegara, intentaría obtener más información. No podía simplemente seguir despachándolos sin respuestas. Como química farmacéutica, mi responsabilidad era entender, analizar, encontrar explicaciones racionales. La oportunidad llegó cuando una mujer joven, no más de 25 años, entró pidiendo Somnitol clásico, un sedante que había sido prohibido en 1979 por causar dependencia extrema y síndrome de abstinencia potencialmente fatal. Cuando le expliqué que el medicamento no existía, en lugar de irse inmediatamente como los demás, ella vaciló. Vi en sus ojos un destello de algo. ¿Confusión? ¿Miedo? Por favor, le dije suavemente. ¿Puede decirme quién le recomendó ese medicamento específico? Ella me miró como si estuviera emergiendo de un trance. Yo no lo sé, murmuró. Solo sé que lo necesito. Alguien me dijo que aquí podía encontrarlo. ¿Quién se lo dijo? No recuerdo. Fue en La Merced, creo. Alguien me dio esta dirección. Sacó de su bolso un papel amarillento, viejo, con la dirección de la farmacia escrita en tinta decolorada. La caligrafía era antigua, de esas que ya no se ven, hecha con pluma fuente. ¿De dónde sacó este papel?, pregunté, mi corazón acelerándose. Estaba en el buzón de mi casa, respondió ella, ahora claramente asustada. No sé quién lo puso ahí, por favor, solo quiero el medicamento y me voy. Cuando le insistí en que era imposible dárselo, ella comenzó a llorar. No de frustración, sino de un miedo genuino y profundo. No entiendo qué me está pasando, sollozó. Solo sé que tengo que conseguir esto. Es como si no pudiera irme sin él. Tomás y yo nos miramos. Esto iba más allá de simples clientes confundidos. Había algo más operando aquí, algo que no podíamos comprender con nuestra formación farmacéutica convencional. Permití que la mujer se fuera, pero su reacción me obsesionó durante días. Comencé a investigar la historia de la farmacia misma. Descubrí que el establecimiento había tenido varios dueños a lo largo de sus 4 décadas de operación. El propietario actual, el señor Villegas, había comprado el negocio apenas 5 años atrás, pero antes de él, la farmacia había pertenecido a una familia durante casi 30 años, los Santana. Conseguí contactar a la hija de los antiguos dueños, una mujer llamada Beatriz Santana, que ahora vivía en Coyoacán. Cuando le expliqué lo que estaba sucediendo, hubo un largo silencio al teléfono. ¿Siguen viniendo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Siguen viniendo?, repetí. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Claro que lo sé, respondió con amargura. Es por eso que mi familia vendió la farmacia. No podíamos más. Año tras año, noche tras noche, a las 2 de la mañana, llegaban esas personas pidiendo medicamentos que ya no existían. Mi padre enloqueció tratando de entender. Mi madre tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico por el estrés. Yo dejé de trabajar ahí cuando tenía 20 años porque no soportaba más. ¿Pero qué son?, pregunté desesperada. ¿Quiénes son esas personas? No lo sé, admitió Beatriz. Mi padre investigó durante años. Trató de seguirlos, de hablar con ellos, de entender. Solo descubrió una cosa. Todos esos medicamentos que piden fueron alguna vez vendidos en esa farmacia específica, en ese local, todos durante los años 70 y 80, y todos causaron problemas. ¿Qué tipo de problemas? Gente que tuvo reacciones adversas graves, gente que no salió bien de sus tratamientos. Mi padre encontró registros viejos, archivos que el dueño anterior había dejado. Había notas, anotaciones preocupadas sobre ciertos medicamentos,
sobre ciertos clientes que nunca regresaron a buscar resurtidos, sobre investigaciones de la Secretaría de Salud. Cuando esos medicamentos fueron prohibidos, ya era demasiado tarde para algunos. La implicación de sus palabras me golpeó como un puñetazo. ¿Está diciendo que estas personas...? No estoy diciendo nada. Me interrumpió rápidamente. Solo le estoy contando lo que mi padre descubrió, lo que él creía. Él pensaba que de alguna manera esas personas, o lo que queda de ellas, siguen viniendo a buscar lo que les hizo daño, como si estuvieran atrapadas en un ciclo, repitiendo eternamente la acción de buscar el medicamento que, en fin, ya entiende. No quería entender. Quería que hubiera una explicación científica, racional, basada en hechos comprobables, pero con cada noche que pasaba, esa posibilidad se volvía más remota. Decidí hacer un experimento. Era arriesgado y probablemente poco ético, pero necesitaba respuestas. Usando mis contactos en la industria farmacéutica, conseguí algo casi imposible: placebos con el empaque exacto de uno de los medicamentos descontinuados más solicitados. No contenían ningún principio activo, solo lactosa y excipientes inertes, pero externamente eran idénticos a las cajas originales de metaxolona quinina que se vendían en los años 80. Había conseguido reproducir hasta la tipografía y el diseño del empaque basándome en fotos de archivo. Cuando el hombre del traje llegó esa noche, a las 2 de la mañana como siempre, le entregué la caja de placebos. «Aquí está», le dije, mi voz temblando. «Metaxolona quinina, 50 miligramos». Él tomó la caja con manos temblorosas. Por primera vez en todas las noches que lo había visto, su expresión cambió. No exactamente felicidad, pero algo parecido a alivio. Abrió la caja, verificó el contenido, y luego me miró con ojos que por un instante parecieron completamente humanos, completamente presentes. «Gracias», susurró. Y entonces, ante mis ojos incrédulos, su figura comenzó a volverse menos sólida, más translúcida, como si estuviera hecho de humo que se disipaba lentamente. En cuestión de segundos, había desaparecido por completo. La caja de placebos cayó al suelo, ahora vacía. Tomás soltó un grito ahogado. Yo no podía moverme, paralizada por lo que acababa de presenciar. Todo mi entrenamiento, toda mi educación científica, todo lo que creía saber sobre la realidad se había derrumbado en ese momento. «¿Lo viste?», me preguntó Tomás con voz estrangulada. «Sofía, dime que lo viste». «Lo vi», confirmé, aunque mi mente se resistía a aceptarlo. Durante las semanas siguientes, repetí el experimento con otros clientes nocturnos. Conseguí más placebos con empaques antiguos, reproducciones exactas de los medicamentos descontinuados que pedían, y cada vez que les entregaba lo que buscaban, sucedía lo mismo. Un momento de alivio, una disipación gradual, una desaparición. Como si finalmente pudieran descansar, como si hubieran estado esperando décadas por ese momento de conclusión que nunca llegó en vida. No todos desaparecían inmediatamente. Algunos regresaban durante varias noches, como si necesitaran un tratamiento completo, pero eventualmente todos dejaban de venir. La lista de visitantes nocturnos comenzó a reducirse. Investigué más profundamente la historia de cada medicamento. Descubrí casos documentados, personas que habían tenido reacciones adversas catastróficas, tratamientos que habían sido interrumpidos abruptamente cuando los medicamentos fueron retirados del mercado, dejando a pacientes en situaciones de dependencia física o mental sin alternativas. Algunos habían experimentado deterioro severo, otros simplemente habían cesado. Y al parecer, algunos nunca habían podido superar esa búsqueda desesperada por el medicamento que necesitaban. Una noche, llegó una mujer mayor que pedía cardiotonina delta. Le preparé el placebo correspondiente, pero antes de entregárselo, le pregunté, «¿Cuánto tiempo lleva buscando esto?». Ella me miró con ojos cansados, infinitamente cansados. «No lo sé», respondió. «Siento que ha sido toda una vida, o tal vez más». «¿Recuerda cuándo comenzó a necesitarlo?».
Su expresión se volvió distante, como si estuviera tratando de acceder a memorias enterradas bajo capas de tiempo. Había un médico, el doctor Fuentes, me lo recetó para mi corazón. Yo tenía 40 años, quizás. Funcionaba tan bien, me sentía mejor que nunca. Pero entonces algo pasó. El medicamento desapareció. Mi médico me dijo que había sido retirado, que era peligroso, pero yo lo necesitaba. Sin él, yo no podía. No podía. Aquí está, le dije suavemente, entregándole la caja. Ya puede descansar. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras sostenía la caja contra su pecho. Gracias, murmuró. Por fin puedo. Y se desvaneció, como los demás, dejando solo el eco de su alivio en el aire frío de la farmacia. Tomás y yo nunca hablamos explícitamente sobre lo que estábamos presenciando. Creo que ambos sabíamos que ponerlo en palabras haría todo demasiado real, demasiado imposible de procesar. Simplemente continuamos con nuestra rutina nocturna, atendiendo a los clientes regulares y a los otros, proporcionando lo que podíamos a unos y falsas curas a los demás. Pero el peso de todo esto comenzó a afectarme profundamente. Cada noche que pasaba detrás de ese mostrador, sentía como si estuviera operando en dos realidades simultáneamente. En una, era Sofía Ramírez, química farmacéutica profesional, despachando medicamentos y siguiendo protocolos. En la otra, era una especie de intermediaria entre dos mundos, proporcionando un cierre imposible a necesidades que trascendían lo que la ciencia puede explicar. Comencé a tener insomnio durante el día. Cuando intentaba dormir, veía esos rostros cansados, esas expresiones de búsqueda interminable. Escuchaba el timbre de la puerta de la farmacia, incluso cuando estaba en mi apartamento. Soñaba con estanterías infinitas, llenas de medicamentos descontinuados, con fórmulas químicas que se transformaban en símbolos sin sentido. Una madrugada, después de haber atendido a 3 de esos clientes especiales en una sola noche, Tomás me encontró sentada en el suelo de la zona de preparación, llorando en silencio. No puedo más, le confesé. Cada vez que les doy esos placebos, siento como si estuviera, no sé, como si estuviera participando en algo que no debería, como si estuviera engañándolos. Pero los estás ayudando, respondió Tomás sentándose a mi lado. Los estás liberando. ¿Los estoy liberando o los estoy enviando a... ¿Dónde? ¿Qué pasa después de que desaparecen? ¿A dónde van? Tomás no tenía respuestas. Nadie las tenía. Hablé con el señor Villegas, el dueño de la farmacia. Le conté todo, esperando que pensara que había perdido la razón, pero su reacción fue diferente. Se veía agotado, derrotado. Lo sé, admitió. Por supuesto que lo sé. ¿Por qué crees que el turno nocturno tiene la rotación más alta de personal? Nadie dura más de unos meses. Tú has aguantado casi un año, Sofía. Eres la más resistente que he tenido. ¿Por qué no me advirtió?, se le reclamé. ¿Por qué me dejó descubrirlo sola? Porque nadie lo cree hasta que lo ve, respondió simplemente. Y porque, honestamente, necesito que alguien esté ahí. Estos visitantes, si es que podemos llamarlos así, van a seguir viniendo. Lo han hecho durante décadas. Si cierro la farmacia de noche, ¿qué pasará con ellos? Seguirán buscando eternamente sin encontrar nunca lo que necesitan. Su argumento tenía una lógica perversa, pero yo no podía seguir siendo parte de esto. Lo siento, le dije. Voy a tener que renunciar. Lo entiendo, respondió sin sorpresa. Solo, por favor, enséñale a tu reemplazo lo que has aprendido, cómo hacer los placebos, cómo interactuar con ellos. Es lo más compasivo que podemos hacer. Pasé mis últimas 2 semanas entrenando a mi sucesora, una farmacéutica recién graduada llamada Patricia. Le expliqué todo, mostrándole mis registros, mis notas, las fórmulas de los placebos. Ella me escuchaba con escepticismo evidente, pero aceptó seguir los procedimientos. Si funciona para mantener a los clientes tranquilos, aunque sean raros, supongo que no hay problema, dijo con pragmatismo que me recordó a mi yo anterior.
Mi última noche en la farmacia del Valle fue particularmente tranquila. Solo 2 visitantes especiales llegaron, ambos rostros que ya conocía, ambos buscando sus medicamentos imposibles. Les di lo que necesitaban y los vi desvanecerse con esa mezcla de tristeza y alivio que ahora me era familiar. Cuando terminó mi turno y salí a la luz del amanecer sobre la Merced, sentí como si estuviera dejando atrás más que un simple trabajo. Estaba dejando atrás una comprensión del mundo que nunca podría recuperar completamente. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí un puesto en una farmacia de día en una zona residencial tranquila, donde los casos más complicados son ajustar dosis de anticoagulantes o manejar interacciones de polifarmacia en adultos mayores. Es predecible, manejable, completamente normal. Exactamente lo que necesitaba. Pero a veces, cuando el reloj marca las 2 de la mañana y no puedo dormir, pienso en esa farmacia. Me pregunto cuántas personas siguen llegando, cuántos más hay esperando su turno, atrapados en ese ciclo de búsqueda interminable. Me pregunto si Patricia está manejándolo, si ha encontrado su propia manera de procesar lo imposible. Y me pregunto sobre todos los otros lugares, hospitales viejos donde se administraron tratamientos experimentales que salieron mal, clínicas donde se recetaron medicamentos que luego fueron prohibidos. ¿Cuántos más de estos ciclos existen? ¿En cuántos lugares invisibles para la mayoría de las personas, pero innegablemente reales para quienes los presencian? La ciencia nos enseña que la materia no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. ¿Y si lo mismo aplica a ciertas necesidades, ciertos deseos, ciertas búsquedas? ¿Y si cuando alguien pasa sus últimos momentos desesperado por algo que no puede obtener, esa búsqueda de alguna manera persiste, impresa en el tejido mismo de la realidad? No tengo respuestas. Ya no las busco. He aprendido que hay límites a lo que podemos conocer, explicar, clasificar en nuestros sistemas ordenados. Hay fenómenos que existen en los márgenes de nuestra comprensión, en esos espacios donde la ciencia se encuentra con algo más antiguo, más profundo. Lo que sí sé es esto. Hay personas, o lo que queda de ellas, que todavía buscan. Y hay lugares donde esa búsqueda se manifiesta, donde las fronteras entre lo que fue y lo que es se vuelven permeables. La farmacia del Valle es uno de esos lugares. Probablemente no es el único. A veces recibo mensajes de Patricia. Siempre son breves, vagos, pero puedo leer entre líneas. Tuvimos un turno interesante anoche. Tus notas fueron muy útiles. Entiendo ahora por qué te fuiste, y cada vez siento una mezcla de alivio por haber escapado y culpa por haber dejado esa carga en manos de otra persona. Hace unas semanas estaba organizando el almacén en mi nueva farmacia cuando encontré una caja vieja en el fondo de un estante superior. Era un medicamento que reconocí inmediatamente de mis noches en la Merced. Neuroplexina B6, descontinuada en los 90. La caja estaba cubierta de polvo, olvidada quién sabe cuánto tiempo atrás. Las fechas en la etiqueta indicaban que había expirado hace más de 20 años. Sostuve esa caja en mis manos temblorosas y pensé en todos esos rostros que había visto, todas esas personas atrapadas en su búsqueda interminable. Había alguien en algún lugar buscando exactamente esto. Había algún lugar en esta ciudad, en este país, donde a las 2 de la mañana alguien aparecía preguntando por este medicamento específico. Guardé la caja en mi bolso, no sé por qué. Quizás porque entiendo ahora que estos objetos tienen un significado que va más allá de su composición química. Son llaves, conclusiones, finales para historias que de otra manera nunca terminarían. Cada tanto, cuando manejo por la Merced de noche, paso frente a la farmacia del Valle. Las luces fluorescentes siguen brillando, el letrero de 24 horas parpadea en neón verde, y a veces, si miro con atención, puedo ver figuras vagas formándose en la fila frente al mostrador. Esperando, siempre esperando. Y yo sigo conduciendo, llevando conmigo el peso de saber que hay cosas en este mundo que la química no puede explicar, protocolos que no pueden contener, certezas que se desmoronan ante lo imposible. Soy todavía Sofía Ramírez Torres,
química farmacéutica certificada. Pero también soy alguien que ha visto más allá del velo de lo normal, y ese conocimiento no se puede desaprender, no se puede medicarse, no se puede curar. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.